Vamos a comenzar con esta diapositiva, simplemente para decirles que no voy a hablar de ese tema. Había una diapositiva inicial de título de CROI, lo que debemos conservar en la mente, y la primera ya temática era esta de lo innovador, pero le asigné la tarea al doctor Afani para que él hablara de los BINAPs y de nuevas terapias, nuevos horizontes terapéuticos. Él tenía asignada esa tarea, así que dejémosela a él. Para yo poder ya pasar a hablar un poco más de... Creo que me estoy devolviendo. Este es el pointer. Ok, ya, el grande, listo. No. No. No puedo lograr que me funcione. ¿Alguien me da una mano? Pero es que no me funciona. Entonces, para PowerPoint. Pero mira que... Ok. Listo, entonces vamos a hablar del REPRIV. Pareciera que todo ya está dicho, sin embargo, tengo expectativas de decirles algunas cosas nuevas que se presentaron en el CROI. Para comenzar, por ejemplo, ustedes recuerdan que el doctor Guaraldi habló de que para la disminución del riesgo cardiovascular o el FIRS, el primer evento adverso cardiovascular mayor era 35%, pues ya la disminución en la última actualización de mayo de este año es 36%. Y este riesgo, que es el desenlace compuesto entre el primer mes y muerte, pasó del 21 al 23% de reducción. O sea que en la medida en que se mejora la evaluación de los desenlaces, también está mejorando el tamaño del efecto que está causando la pitavastatina en esta población, que recordemos que comenzaba a los 40 años y tenía un importante componente de personas que tenían bajo riesgo, tenían inclusive menos de 5 de acuerdo a la ecuación de ASCVD. Entonces, es importante también recordar que en este estudio, en su presentación inicial en el England Journal of Medicine del año pasado y en el IAS, se observó que no había efectos ni del LDL, ni de la edad, ni del sexo, ni el recuento de CD4, ni el nadir de CD4, ni la carga viral, ni de la duración de la terapia antirretroviral, para tener que hacer modificaciones en el tratamiento con las estatinas. No funcionaron, el efecto de la estatina no funcionó en relación a estas variables. Solamente 1% de la población, que fueron casi 8,000 personas que viven con VIH, la mitad con placebo y la mitad con pitavastatina, 4 miligramos, solo 1% tuvo miopatía y sería bien interesante si esto se puede reproducir en la vida real, pero recordemos que pitavastatina, uno de sus beneficios es que causa menos miopatía que las otras estatinas de las cuales tenemos mejor acceso. Otro muy importante también es el aspecto de la incidencia de diabetes mellitus. Es 5.3% versus 4% en placebo, lo cual representa un aumento relativo del 33%, y eso preocupó a algunos. Sin embargo, cuando uno se va a mirar el N que realmente significó la diferencia, el N de exceso de pacientes, fueron solamente 50 pacientes más que con pitavastatina desarrollaron diabetes, lo cual representaba sobre el total de la población con pitavastatina el 1.3%, lo cual también pues genera un beneficio en relación al poco riesgo de diabetes que se observó en este estudio. Y en esta población de diabéticos el efecto protector de la pitavastatina fue excelente, fue una disminución del 50% del riesgo cardiovascular. Y quería recordarles que cuando se hizo la modelación del REPRIV se esperaba que fuera a haber un efecto benéfico con la estatina del 17%, y el real que se observó fue más del doble, fue el 35%. Guardemos esta figura en la mente para lo que les voy a decir más adelante.
Pero no solamente, sino el NNT, que también se corrigió en la presentación del CROI, era 106 en el año pasado, ahorita es 100 en la población general que recibió pitavastatina, pero fue disminuyendo de una manera progresiva en la medida que la calculadora de ASCVD fue marcando más riesgo, a un punto en donde tenemos 53 en los grupos de riesgo de 5 a 10 puntos y más de 10, 34. Esos NNT son verdaderamente sorprendentes, ya lo mencionó el doctor Guaraldi, en relación al beneficio que puede producir pitavastatina, aún en poblaciones sin riesgo alto. Bueno, y esto llevó también a discutir las guías, lo voy a dejar ahí, en aquella fracción de personas que normalmente sin tener VIH caían entre un riesgo de 5 a 20 puntos porcentuales en la ecuación de ASCVD. Había que discutir y había que hacer con el paciente negociación y mirar los factores de riesgo aumentadores de ese riesgo, que son una serie de factores: falla renal crónica, diabetes mellitus, pero también VIH está listado ahí, y dependiendo de esa suma de factores se negociaba con el paciente si se le iba a pedir, si se le iba a colocar estatinas de moderada intensidad. Pues bien, como ustedes ven ahí en azul, traído los datos del REPRIV a las guías, estaban las guías del NIH que se hicieron en conjunto esta actualización en enero de este año con la American Heart Association, American College of Cardiology. Se recomienda que la pitavastatina con un nivel de evidencia A1 debe dársele a todas las personas que viven con VIH que tienen un riesgo de 5 a 20% con la ecuación. Y será A2, si no es disponible pitavastatina, será atorvastatina, una dosis de 20 miligramos, o rosuvastatina, una dosis de 10 miligramos al día, que son las dosis equipotentes. Y esto es bueno porque una de las preguntas que teníamos frecuentemente era: no tenemos pitavastatina, ¿podemos trasladar los resultados del REPRIV al uso de atorvastatina y rosuvastatina? Ya vemos el comentario también del doctor Guaraldi, él lo hace. Y aquí la guía del DHHS, del INH, nos refuerza esa posibilidad. Muy importante del REPRIV también es reconocer que se tenía como conocimiento que en comparación a la población que no tiene VIH, los hombres tienen un riesgo aumentado. Pero la diferencia entre VIH negativo y positivo no es tan marcada en hombres como lo es en mujeres. Aquí en mujeres vemos como el tener VIH aumenta entre un 50 y 100% de la probabilidad de hipertensión, dislipidemia o diabetes mellitus. Así que el efecto del VIH en las mujeres es mucho más marcado, es un riesgo relativo mucho más alto, que se dibuja en esta gráfica que ustedes ven acá. Pero sin embargo, la Pooled Cohort Equation, la ecuación ASCVD, no nos lo predice. Miren acá cómo simplemente si le estamos dando sexo hombre a unos mismos valores constantes, nos va a dar un riesgo del 5.1%, y simplemente cambiamos a mujeres, se nos baja menos de la mitad. Así que ahí hay una situación en que esta ecuación no nos va a predecir, y esto se reflejó claramente en el REPRIV, cuando midiendo la ecuación de la American Heart Association se encontraron que en las mujeres el riesgo que estimaban era del 1.9, extremadamente bajo, y en los hombres era del 5.4, lo cual pues hacía pensar que los hombres iban a tener más MACE que las mujeres, y miren lo que realmente sucedió. Aquí vemos cómo la incidencia fue prácticamente la misma, fue exactamente la misma, reforzando el concepto de que el VIH afecta más a las mujeres en riesgo cardiovascular de lo que afecta a los hombres, niveló la incidencia. Y cuando le hacemos ya el análisis multivariado, toda esta cosa, pues el riesgo sigue siendo similar, y nos deja muy claro de que estos beneficios de la pitavastatina o de la gestatina no solamente deben ser para hombres, sino también para mujeres. Y eso lo dice esta diapositiva. Esta diapositiva lo que nos está mostrando es que, en efecto, a pesar de que el riesgo relativo era mucho mayor en las mujeres y los hombres también tenían alto, el darles pitavastatina frente a placebo produjo unos efectos prácticamente idénticos en la reducción
de estos eventos. El hazard ratio que ustedes ven más adelante allá está en el orden de 0.65, muy similar entre hombres y mujeres. Así que no tenemos diferencia de efecto por sexo, como lo mencioné al principio. Volvemos a esta diapositiva, efectos inesperados, superados frente a lo modelado, y se pregunta entonces, si no es la estatina, ¿qué es? ¿Qué fue lo que explicó si la única diferencia era la estatina? Pues miren que pues ellos tienen el apoyo de la industria farmacéutica, de productor de pitavastatina, además de esos fondos de la INH y de otros fondos internacionales, tienen toda la plata del mundo y pudieron hacer proteomics, que es mirar 255 proteínas que han estado vinculadas con riesgo cardiovascular de alguna manera u otra y perfilarlas entre la población que recibió la estatina y la que no recibió. Y se encontraron que aquí está la línea del cero, de 255 proteínas, 4 tuvieron una disminución de la expresión hacia el lado izquierdo del cero y 3 tuvieron una expresión más alta de lo esperado, más alta versus placebo, del 0 en adelante. Aquí están 2 y aquí está otra, y como ustedes pueden ver, esta otra está por el techo. Está por el techo, es la proteína PCOL-C. No sé si la habían oído, les cuento. Y tras esta discusión con cardiólogos en mi universidad en Cali, no sabían que era la proteína PCOL-C. Probablemente ninguno de nosotros tampoco sabía. Y es una proteína, ahí están las 7 proteínas que tuvieron una expresión diferente por multivariados. Solamente la PCOL-C logró un efecto significativo asociado a la respuesta con la estatina. Y lo que hace la PCOL-C es lo que ustedes ven ahí. Esto es lo que responde el chat GPT-4 a qué es la proteína PCOL-C. Y ustedes pueden, es la proteína C procolágeno que promueve la formación de colágeno maduro y la estabilidad de la placa, haciéndola menos propensa a romperse, a fracturarse. Porque lo que estaban viendo en REPRIV no era la placa calcificada, sino era la placa no calcificada, aquella que se fragmenta más fácil, es de mayor riesgo de eventos cardiovasculares que la placa calcificada. Así que ahí, viendo cómo la expresión de PCOL-C era desproporcionada frente a otras proteínas, se concluye, por los autores de esta diapositiva de la presentación del CROI, que ese fue el efecto que realmente hizo la estatina sobre el riesgo cardiovascular como protector. Y no fue mejorar el LDL, como aparece aquí, no fue, de hecho, disminuyó el LDL, pero no fue asociado a los resultados estadísticamente, sino aumentar la PCOL-C. Y acá, como lo ven ustedes acá arriba, dice que doblar la PCOL-C, la expresión de la PCOL-C se asoció con una disminución de la placa no calcificada por una reducción del 31% de manera significativa. Ya vamos viendo cómo los puntajes de prevención de la pitavastatina se correlacionan mejor al efecto sobre esta nueva proteína que parece que la hace debutar como un nuevo mecanismo de las estatinas. En el CROI no se ha hablado de semaglutida en ningún momento. En el IAS sí se habló y también en el IDWeek, pero no en el CROI. Fue el debut y el debut fue verdaderamente interesante. A las dosis que se utilizan para uso subcutáneo de 0.25 a 1, efecto en el peso tal como se esperaba en la población sin VIH. Esto lo pueden ver acá. 222 personas, 3/4 partes tenían diabetes y el peso aumentó en promedio 5.7%, que correspondió a 6.5 kilos, y fue más en la medida en que la dosis fuera más alta y fue más en la medida que no tuvieran diabetes. Esas dos variables hacían que la reducción de peso fuera mayor. En el escenario de personas con lipohipertrofia asociada a VIH también se miró un ensayo clínico aleatorizado, 54 individuos, y se encontró algo bien interesante, bien impactante, porque una de las críticas que ha tenido semaglutida es que hace perder tanto tejido magro como tejido graso. Miren lo que pasó al menos en esta población de VIH. Ustedes pueden ver que la disminución del peso fue muy significativa, inclusive mayor que en este otro grupo de acá, pero más a expensas del tejido adiposo visceral y del tejido adiposo subcutáneo que al tejido magro. Mira, la masa magra fue mucho menos. Pero además de eso,
se documentó una disminución significativa de marcadores inflamatorios que tenemos claros suceden en la población con VIH. La proteína C reactiva de alta sensibilidad, la interleuquina 6 y el C soluble 023. Así que estamos viendo de que hay un efecto antiinflamatorio, la semaglutida, probablemente al reducir toda esa masa, todo ese tejido adiposo visceral que es proinflamatorio. Además de eso, lo vemos en esto que antes era lo que llamábamos la esteatosis no hepática no alcohólicas, ahorita se llaman disfunciones metabólicas asociadas a esteatosis hepática. Y en ese grupo de pacientes miraron cuál era el efecto que podía tener semaglutida en esta esteatosis, que yo la seguiré llamando para efectos de la discusión, no alcohólica, y encontraron que había un 31% de disminución del indicador que ellos utilizaban, que era los triglicéridos intrahepáticos. 31% de riesgo, que es un efecto muy importante para disminuir esa esteatosis no hepática, y ese efecto no cambiaba ni por el género, ni por la edad, ni por otros factores. Así que tenemos que, en conclusión, la semaglutida, de acuerdo a estos estudios, ha mostrado disminuir de una manera efectiva el peso, al igual como la población sin VIH, principalmente del tejido adiposo, disminuye inflamación y disminuye esteatosis hepática. Miremos ahora un poco más el tema diferente, ya no el metabólico, sino prevención, profilaxis. Esta es una diapositiva que resume al momento del CROI lo que era la implementación de uso de cabotegravir para PrEP en los Estados Unidos, y los trataré de llevar de la manera mejor. Y es las estrellitas están de colores, las amarillas son centros que tienen menos de 100 usuarios. Las lilas entre 100 y 250 y las rojas de entre 250 y 350. Y ustedes ven muy fácil que independiente del área de Estados Unidos, el color de estrellas que más se ve son amarillas. Conté 24 amarillas, 5 lilas y 4 rojas. Quiere decir que el país que más ha implementado cabotegravir en el mundo para PrEP, todavía para la visión de ellos, para la expectativa de ellos, apenas están comenzando. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que en Estados Unidos, al igual que probablemente en la mayoría de nuestros países, hay una complejidad del uso de estas alternativas inyectables en personas que no están enfermas. Primero pasa por el aseguramiento, que no todos lo tienen, entonces no pueden entrar a recibir el cabotegravir. Después pasa la distribución comercial, finalmente el agendamiento, la administración con sus condiciones específicas que se tiene para la administración, la ventana de oportunidad y finalmente la facturación. Todo eso te requiere un sistema que funcione coordinadamente para que pueda irse escalando hacia arriba el uso de cabotegravir para PrEP. Pues algo parecido a todo eso hizo Sudáfrica, y en Sudáfrica pudieron modelar cuál era la costo-efectividad de implementar cabotegravir como PrEP, y lo que encontraron es que en ese país se podría utilizar PrEP con cabotegravir si el costo de todo el sistema que le acabo de decir va a costar menos de 2.4 veces a lo que cuesta si se utiliza tenofovir en tricitabina. Eso quiere decir que para el año, sabiendo que tenofovir en tricitabina tiene un costo de entre 76 y 124 dólares al año en Sudáfrica, eso representaría que cabotegravir todo el programa no costará más de 300 dólares al año, menos no costará más por individuo. Esos son retos de implementación. Hablemos algo un poquito más concreto. Me llamó la atención este estudio de vitegravir TAF-FTC para profilaxis post-exposición de tipo sexual. Digamos que hay suficientes alternativas, pero este compuesto de tableta única establece un hito. Es el único que sería de tableta única para manejo de exposiciones de tipo sexual, para profilaxis post-exposición, lo cual generaría el concepto de mejor adherencia y mejor cumplimiento. Y eso fue lo que en efecto vieron. Encontraron que el cumplimiento fue del 90%, no hubo cero conversiones en estas exposiciones que fueron de tipo sexual y la tolerabilidad fue excelente. Así que, pues,
En la medida en que se logren aprobaciones para este uso, tendremos una alternativa bastante atractiva para este tipo de escenarios. Ahora Doxipep, que sigue en la arena, en la discusión, cada vez hay más información. Uno de los estudios iniciales que se presentaron hace un año en el CROI fue el Doxipep, el que permitió que se acuñara ese término a esa estrategia. Profilaxis posexposición de infecciones de transmisión sexual con doxiciclina, una dosis única entre 24 y 72 horas. Pues se presentó una fase de extensión, que ustedes la ven acá. Esto era lo que había sucedido inicialmente en la fase aleatorizada. Este es el grupo que recibió doxiciclina y este es el que recibió placebo. Ustedes pueden ver la diferencia muy significativa en reducción de ITS en personas que o bien tenían PrEP, estaban en PrEP, o eran individuos que estaban en programas de VIH. Cuando se hace la extensión a OLE, la fase, estos que habían recibido placebo la primera, les dieron ya por orden de la Oficina de Monitoría de Datos de Seguridad del estudio, o les dieron la recomendación de que se les brindara a ellos también doxiciclina, y vean ustedes que casi que el efecto fue idéntico. El estudio fue parado en su momento por suficiente evidencia de superioridad con la dosis. Y aquí vemos cómo fue en esa fase de extensión, 31 a 17% la reducción de las ITS, para clamidia trachomatis fue del 8 al 3%, para sífilis fue del 3 al 0.5% y Neisseria gonorrea no hubo una diferencia significativa. El otro estudio que también se causó mucha discusión y llamó mucho la atención hace un año fue el Doxivab, que es un estudio también que mira la dosis única de doxiciclina entre 24 y 72 horas después de la exposición de alto riesgo a una ITS, pero además de eso crearon un grupo, era aleatorizado, y una de las aleatorizaciones incluía dar la vacuna para el serotipo del meningococo B, que se ha visto que tiene una reacción cruzada protectiva para Neisseria gonorrea en algunas poblaciones. Para resumir, acá vemos cómo para efectos de clamidia trachomatis y sífilis, la reducción de ITS con esta estrategia de doxiciclina fue verdaderamente impresionante. Más del, cercano al 80%, más del 80%. Inicialmente el año pasado había mostrado que esa vacuna contra meningococo B iba a producir una protección y resulta que ya cuando se hacen los resultados finales, que son los que estoy presentando acá, se perdió esa protección. Seguimos con la premisa de que en áreas, poblaciones, regiones en las cuales haya Neisseria gonorrea que sea ya previamente resistente a las tetraciclinas, probablemente el efecto de doxiciclina para disminuir la incidencia de Neisseria gonorrea va a ser poco. Muy interesante la experiencia de San Francisco. San Francisco, la Oficina de Departamento de Salud de San Francisco, nos muestra estos datos en los que nos dice, miren, esto era la evolución de las ITS hasta que llegó COVID. Y estos son los incrementos desde el año 2014 que se habían visto de ITS en San Francisco. Muchos de estos años era ya con PrEP. Y cuando llega COVID, se cae como todo lo que fue infeccioso en COVID, pero rápidamente ya en la medida que aumenta la socialización, se va incrementando de manera significativa y aparece Doxipep a finales del 2022 y miren cómo nuevamente las infecciones tienden a caer, excepto Neisseria gonorrea. Esto es una evidencia epidemiológica, o como ellos lo llaman, una evidencia ecológica del impacto de doxiciclina como programa de prevención de infecciones de transmisión sexual. Y por ese resultado, por ese análisis, San Francisco fue la primera ciudad del mundo que instauró como una guía el uso del concepto de Doxipep para prevención de ITS en individuos de riesgo sustancial, que en ese entonces lo catalogaban como cualquier individuo que hubiera tenido una ITS bacteriana en los últimos 12 meses, y también aquellos que habían tenido sexo oral o anal sin protección. Esas fueron las indicaciones y lo hicieron mediante este tipo de promoción, una muy decente, una muy bonita, invitando, estamos dando prevención para ITS, y esta otra que se las dejo a su gusto si les parece muy agresiva o les parece que es la forma adecuada de llamar la atención de esta población, ¿no? Así que con eso
pues siguieron muchos otros países, ciudades, regiones del mundo. Ahí hay más de una docena que tienen ya guías que están promoviendo el uso de doxiciclina como PEP. Miren un poquito ahorita el tratamiento antirretroviral. Esto es lo que es el fenómeno en duda, que yo diría que aquí termina. Si dolutegravir administrado a mujeres gestantes se asociaba a mayor incidencia de hipertensión gestacional. Aquí vemos un primer estudio, el IMPACT 2010, este ya nos lo comentaron hace un rato y es uno de los estudios bandera en donde Isabel nos habló de la comparación de estos tres esquemas. Se encuentra que, resaltado en rojo, no hay diferencia significativa de ninguno de los tres esquemas en la generación, en una mayor incidencia de hipertensión gestacional. Hay cierta tendencia, principalmente con el esquema de dolutegravir TAF-FTC, pero no es significativa. Lo que sí es significativo con los tres esquemas es un incremento en el peso frente a la población que no recibió ninguno de estos medicamentos, o la contraparte. El estudio CEPAMO, recordemos que el estudio CEPAMO fue el que nos puso a sufrir hace, ¿qué será? 5 o 6 años, Isabel, 7 años, por lo que fue el que detectó de una manera temprana la presencia de efectos del tubo neural en Botswana por el uso del dolutegravir, lo cual se descartó un año después. Ese estudio sigue avanzando y ahí están mirando el efecto de dolutegravir, y lo que encuentran es que efavirenz versus dolutegravir pareciera que tuviera un efecto protector estadísticamente significativo en relación que tiene menos incidencia de hipertensión gestacional. No si es severa, pero sí es en términos generales. Pero lo que llama la atención y no se entiende es que cuando se compara dolutegravir versus la población sin VIH, resulta que ahorita el protector es dolutegravir. No se entiende muy bien esto, y eso que es un N muy significativo, es un N muy generoso de participantes en este estudio, por lo cual queda al menos de que probablemente si dolutegravir disminuye la incidencia de hipertensión gestacional, eso es lo positivo de este estudio. Y finalmente, este es el otro, el ORCID, que también tenía una población importante de casi 2.000 gestantes, en la cual ustedes pueden ver que con el uso de TLD, en este caso TLD, en cualquier momento del embarazo durante la gestación no hay ninguna diferencia en términos de las presiones arteriales en las poblaciones de TLD o de otros tratamientos antirretrovirales, con lo cual pudiéramos concluir que en este momentico no queda ninguna señal que sea relevante o significativa indicando que dolutegravir se asocia a una hipertensión gestacional incidente mayor. Hablamos ahorita de México, en honor a ustedes, si por alguna razón digo algo que no es, me disculpan. Por acá está el doctor Soto, que también podrá ayudarme con los argumentos. Este fue un estudio que presentó, creo que fue Juan Luis Mosqueda, sobre la experiencia mexicana, mirándola desde el punto de vista eficacia. Y como lo mencionaban, era modelando un ensayo objetivo de 4 grupos, haciendo una especie de réplica de un estudio clínico, y para eso tuvieron más de 20.000 pacientes que estaban distribuidos de acuerdo a las épocas en estos 4 tratamientos, y encontraron que para el primer chequeo, el resultado de carga viral, a los 3 meses, los que se quedaron atrás fueron los pacientes que en su momento fueron iniciados con efavirenz o con raltegravir, y los que puntearon en la delantera fueron aquellos que recibieron bictegravir o dolutegravir. Para el gusto de muchos, una respuesta un poco menor de la esperada, pero significativamente superior al otro esquema. Ya cuando se miró a 12 meses, pues ya se comienzan a ver las respuestas que conocemos y sabemos que tienen los inhibidores de integrasa de segunda generación, entre los cuales no hubo ninguna diferencia. Y a mi gusto, pues también me quedó faltando un corte a los 6 meses, pero es clara la superioridad de los inhibidores de integrasa de segunda generación. Y con este N, pues siendo una modelación de un estudio clínico, yo creo que sería uno de los estudios clínicos de vida real más grande que se hayan publicado con este tipo de comparaciones. Y este lo presentó Luis también en su primera presentación oral en la historia del CROI. Muy interesante, porque él lo que hizo fue llamar la atención acerca de la emergencia de la 263K,
Pero primero miremos qué pasó con la temible combinación de la G140S con la Q148H, que la suma de esas dos va a generar una alta resistencia a los niveles de integrasa, inclusive de segunda generación, de 79 genotipificaciones efectivas que obtuvieron, de las cuales 75 eran en fallas que tenían otras mutaciones primarias anteriores, y 25 eran sin mutaciones primarias. Se encontraron que habían 7 individuos de los que tenían fallas virológicas, que tenían mutaciones asociadas a resistencia a los niveles de integrasa y que tenían este perfil. Y ustedes pueden ver, como lo mencionó muy bien el doctor Soto en el CROI, que los tiempos de falla virológica eran abrumadoramente largos. Algo que también sé, por cierto, que pasa en Colombia. Dejamos observando la falla virológica y no la interviene. Y exceptuando dos pacientes, se traba cuando hago eso. Exceptuando dos pacientes, que uno es ambos son con este que está con Vitegravir, y pues había tenido como 8 esquemas previos, incluyendo uno con Raltegrave. Uno diría que este paciente posiblemente tenía una probabilidad de fallar a cualquier cosa, pero había otro que también tenía esta combinación de estas dos mutaciones con el mismo fenómeno de una falla virológica prolongada. Así que el principal llamado es no dejar avanzar en tiempo esas fallas virológicas, porque después se vuelven difíciles de erradicar. Pero el centro de la atención lo hizo Luis en la emergencia de la 263K, como ustedes lo ven acá, por lo que él comentaba que a través de los años en donde lleva liderando este proceso del Instituto de Virología, pues se ha ido incrementando la proporción de hallazgos de estas mutaciones de la 263K en la medida que avanza el tiempo. Hubo 5 pacientes de 7 que y hubo 5 pacientes de los 7 que se documentó con esta mutación que simultáneamente tenían otra mutación, que es la M50I, algo que no muchos observan. Y se entiende que no se observa porque no está parametrizada en la base de datos de Stanford. Si ustedes buscan la M50I, no la van a encontrar porque se considera que es una mutación polimórfica, pero ya se ha referido en la literatura, como lo mencionó Luis en su presentación, por allá en el 2014, que su asociación con la 263K va a resultar en mayor resistencia al dolutegravir y sin permitirle que recupere el fitness viral. O sea que, de alguna manera, al no haber recuperación del fitness viral, se va a explicar el otro fenómeno que él hizo mención. Es que estos 5 pacientes, a pesar de que tenían fallas virológicas muy prolongadas, no pasaban las cargas virales de 4.000 copias. Una fallita ahí moderada, exceptuando uno pues, que estuvo en ese rango de 4.000 copias. Es un llamado de atención y que también estemos mirando la M50I para efectos de nuestros países cuando esto sea posible. Mayores de 60 años, un cambio de terapia antirretroviral con el uso de Vitegravir TAF-FTC, muy interesante porque son mayores de 60 años, eran 520 sujetos aleatorizados en 2 grupos, en donde la mayoría estaban recibiendo TDF de base y el 60% ya tenían diagnóstico de osteoporosis. A seguirle haciendo seguimiento a la resistencia bacteriana, aunque la que se ha visto hasta ahora ha sido mínima o nula. Y con los cistis, pues tenemos que no hay asociación de hipertensión de embarazo con dolutegravir. Es óptimo para inicio y para terapias de cambio, los cistis. Vitegravir TAF-FTC, una muy buena opción como profilaxis posexposición, dosis de tableta única. En pacientes con rifampicina, bueno, se puede aumentar la dosis si es del caso, sabiendo que va a ser eficaz y segura. Y el uso de cabotegravir rilpivirina pues mostró eficacia en África y en adolescentes, ha mostrado muy buen perfil farmacocinético de seguridad. El reto de cabotegravir rilpivirina, igual que en todas partes, es el mundo, es la implementación. Y les voy a dar simplemente un bonus track, lo que en Colombia llamamos ñapa, si me lo permiten, y es las faciales vampiro. Fue una de las cosas que más inundó los medios en relación al CROI, porque primero es muy llamativo y eso viene desde
tiempo atrás cuando Kim Kardashian sacó esta foto, no se ve muy bien, pero toda la cara está roja, y ella fue la misma la que definió eso como un vampire facials. Pero lo que preocupó es que en New Mexico, en la primavera, se detectó un caso de VIH de una mujer que había tenido este procedimiento, que es administraciones intradérmicas de plasma enriquecido con plaquetas, y llamó mucho la atención porque no tenía ningún factor de riesgo para transmisión de VIH. ¿Por qué se contagió? Entonces, lo que circuló en las redes, claro, es que no está mirando quiénes son los donantes de esas plasmas enriquecidos con plaquetas. Pues el donante es uno mismo, son autotransfusiones. Así que no era por ese lado. Pues el Departamento de Salud de New Mexico se puso en la tarea, hizo toda la investigación epidemiológica, y un buen día de sorpresa, hacia otoño, visitaron el spa donde hacían estas administraciones, lo cerraron y tomaron esta serie de fotos. Ustedes pueden ver jeringas, pueden ver todo tipo de compromisos en la bioseguridad, puestas en cualquier parte. Esto es una nevera, y eso que se ve rojito ahí es un yogur. Así, combinando con sustancias biológicas en esas jeringas. Acá hay jeringas también dispuestas de 1000 maneras, con agujas, sin agujas. Acá vemos también en la centrífuga, vemos viales sin etiquetas, sin nombres y sin saber, sin fechas de cuándo fueron tomadas. En fin, acá vemos una mezcla de jeringas y de cosas locas ahí. Y esta aquí es otra foto de otra que no se ve muy bien, del refrigerador, donde también hay un montón de jeringas sueltas tiradas ahí. Así que siguieron la investigación y se encontraron que en esa investigación, desde el 2018, además del caso índice, esta señora, hubo 4 casos más que cumplían los criterios de inclusión, haber tenido el procedimiento, haber sido después del 2018 y no haber tenido diagnóstico de VIH hasta ese momento. Y se encontraron, aquí están los 5 casos. Quiero decirles de una vez que estos no van a ser, porque al hacer el análisis filogenético por Next Generation Sequencing, se encontraron que habían 2 clústeres. Uno de ellos era este, que es el que le acabo de decir, el número 4 y el número 5, y esto era por transmisión sexual entre ellos. Pero sí hubo 3, junto con el caso índice, 3 pacientes o 3 personas en total que adquirieron el VIH a través de pobres prácticas de bioseguridad, contaminación de agujas por mal preservación, mal disposición. Con eso los dejo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez, por tan exitoso resumen del CROI 2024.